La niña del tercer turno. La planta química Quimtex, situada a las afueras del pueblo, tenía una reputación oscura, aunque nadie en el turno diurno hablaba de ello. Los del turno nocturno, en cambio, lo sabían todo, los sollozos, los pasos y, lo peor, la presencia de ella. Era un secreto a voces que algo acechaba en las sombras entre las enormes calderas y los pasillos oscuros. Pero nadie quería admitirlo abiertamente, como si decir su nombre en voz alta pudiera invocarla. Todo comenzó años atrás, con un accidente que la empresa intentó encubrir. Una fuga de gas tóxico había inundado una de las secciones menos transitadas de la planta, matando a varios trabajadores. Entre ellos, según los rumores, estaba una niña. Nunca quedó claro qué hacía allí, pero se decía que era hija de uno de los empleados, que la había llevado en secreto al trabajo porque no tenía quien la cuidara esa noche. La explosión no solo destruyó parte del edificio, sino que también dejó un vacío oscuro que parecía haber atrapado algo más que los restos de los fallecidos. El primer turno nocturno de Diego coincidió con una noche de tormenta. Era nuevo y aún no conocía las historias que rondaban la planta. Se encontraba solo en la sala de monitoreo cuando escuchó un sonido que no debía estar ahí, risas infantiles. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se hizo más claro y cercano, hasta que se sintió como si alguien estuviera justo detrás de él. Giró bruscamente, pero no vio a nadie. Luego lo escuchó de nuevo, esta vez desde uno de los monitores. En la pantalla, que mostraba la imagen de un pasillo vacío, una figura pequeña apareció de la nada. Era una niña, descalza, con un camisón blanco sucio y cabello largo que le cubría parte del rostro. Diego parpadeó, convencido de que estaba alucinando, pero cuando volvió a mirar, ella estaba más cerca de la cámara, con los ojos completamente negros. Entonces, la luz de la sala parpadeó, y la niña desapareció del monitor. Pero detrás de Diego, algo dejó caer un objeto metálico. Era una llave pequeña y oxidada, una que él jamás había visto antes. María, una operadora que llevaba años trabajando en la planta, era conocida por ser reservada, pero en los últimos meses se había vuelto completamente silenciosa, casi ausente. Se decía que había visto algo que la había cambiado. Una noche, su supervisor la encontró sola en la sala de control, murmurando para sí misma mientras miraba una esquina vacía. No puedo. No puedo, repetía mientras lágrimas corrían por su rostro. Cuando el supervisor trató de calmarla, ella lo agarró del brazo con fuerza y susurró: No le hables. Si la ves, no la mires. Si la miras, no la sigas. Aquella noche, María se fue temprano. No regresó nunca más. Al día siguiente, la encontraron en su casa, colgando de una viga, con una nota escrita apresuradamente: Lo siento. Ella me está mirando. Andrés, el vigilante nocturno, había oído las historias pero nunca las había tomado en serio, hasta esa noche. Había escuchado un ruido proveniente del desván, un lugar al que rara vez alguien iba. Era un espacio reducido, lleno de polvo y materiales olvidados. Subió con su linterna, sintiendo como el aire se volvía cada vez más pesado. Cuando abrió la puerta, el hedor a podrido lo golpeó como una bofetada.
Ahí estaba la niña, sentada en un rincón oscuro, abrazando algo que al principio parecía un juguete. Pero cuando la luz de la linterna lo iluminó, Andrés vio que no era un juguete. La niña lo miró y sonrió, revelando dientes pequeños y afilados. Antes de que Andrés pudiera gritar, las luces del desván se apagaron y la puerta se cerró de golpe detrás de él. Pasaron horas antes de que lo encontraran, balbuceando incoherencias, con las uñas arrancadas como si hubiera intentado escapar desesperadamente. Carlos, el supervisor general, decidió investigar después de que los incidentes se volvieron imposibles de ignorar. Revisó los registros de la planta y encontró informes ocultos sobre el accidente que nadie quería mencionar. Lo que descubrió lo dejó helado, la niña no había muerto por el gas. Los trabajadores que la vieron después comenzaron a enfermar, y en poco tiempo, los reportes sobre visiones y fenómenos extraños comenzaron a llenar los registros. Finalmente, un día, simplemente desapareció. La dirección decidió enterrar la historia, pero los empleados sabían que ella nunca se había ido realmente. Un mes después, Carlos reunió el valor para recorrer la planta de noche, armado con una linterna y un crucifijo. Caminó entre las sombras de los pasillos, llamándola. Sé que estás aquí. Muéstrate. El aire se volvió helado, y el sonido de risas infantiles lo rodeó. Entonces, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, Carlos sintió pequeñas manos agarrar sus piernas. Cuando miró hacia abajo, la vio, con el rostro completamente deformado, sus ojos ahora eran pozos oscuros de los que salía un líquido negro. ¿Quieres jugar conmigo, señor Carlos? Susurró, mientras el suelo comenzaba a temblar. La fábrica nunca volvió a abrir. Al día siguiente, encontraron a Carlos en el suelo del pasillo principal, con los ojos arrancados y una sonrisa grabada en su rostro. A su lado, había una llave oxidada. Nadie quiso reclamar el cuerpo. Desde entonces, la planta permanece abandonada, pero los vecinos aseguran que, en las noches, aún se escuchan risas infantiles y pequeños pasos corriendo en los pasillos vacíos. Suscríbete y comparte si te gustó esta historia y síguenos en el próximo tercer turno.